Buenas noches, estimados maestrantes, qué gusto poder saludarles. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Mi saludo de paz y bien para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la tutoría correspondiente al día de hoy. Como habíamos quedado de acuerdo en la primera clase síncrona que tuvimos, de que las tutorías se van a llevar los días jueves de 7:30 a 8:30 de la noche y los días domingos de 9 a 10 de la mañana. En cumplimiento a este acuerdo establecido entre los maestrantes y la docente, pues vamos a dar inicio con esta tutoría. Bueno, antes de iniciar con la tutoría del día de hoy, me gustaría que podamos reflexionar un poquito. Siempre cuando trabajamos en el campo de la educación, creo que debemos ser bastante flexibles, bastante sensibilizados en el tema de la inclusión educativa. Y más allá cuando estamos trabajando con estudiantes diversos. Dentro de esta diversidad, en lo que corresponde a esta asignatura, pues vamos a tener estudiantes con diferentes necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Y frente a ello, pues nosotros los docentes debemos ser bastante sensibles para poder trabajar con ellos y sobre todo para poder promover su inclusión y que puedan tener una estabilidad dentro del ámbito educativo y social. Entonces, para iniciar con la tutoría, yo les voy a presentar un video que es muy cortito, que les invito a que todos podamos ponerle atención y luego podamos reflexionar, ¿sí? Entonces, voy a compartir el video y luego vamos a participar todos de manera conjunta. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Vais a ir cogiendo una foto y hacer un dibujo, un retrato de la persona que os haya tocado, ¿vale? Me ha tocado Luis. Luis es este. A Manuel. Yo quería que me tocara Juan, pero me ha tocado Gonzalo. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Enor, que es muy amigo mío. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase, hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera. ¿Podríais decir quién es Inés? ¿Quién es Luis? ¿Y Enol? ¿Podríais decirme quién es Enol? Tengo localizados. Que podría ser cualquiera. Sí. Muy bien, entonces con este pequeño video vamos a reflexionar un poquito para irnos introduciendo también con el tema que vamos a trabajar en esta noche. Entonces, ¿a quién le gustaría participar? ¿Qué reflexión le deja este video? ¿Alguien que nos quiera ayudar de manera voluntaria haciendo una pequeña reflexión? A ver, vamos a ver. Me gustaría escucharles a todos. A ver, sin miedo, vamos interactuando. O los menciono, los voy a nombrar. A Eh, ver, fue un video muy reflexivo
porque no sé, para los niños en verdad nadie somos imperfectos, todos para ellos todos somos iguales, porque de eso se trata la educación inclusiva, porque es parte de una respuesta integral y Ujú. que como tiene como objetivo garantizar que todos los niños y niñas y adolescentes tengan un acceso equitativo y continuo al aprendizaje en todos los contextos. Ese sería mi aporte. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Excelente, ¿no es cierto? Como los niños, para los niños no hay ningún niño diferente. Y es por eso que en el video se muestra cómo dibujaron a sus compañeritos y los papitos no podían reconocer los dibujos realizados. Y cuando preguntaron por un niño que tiene síndrome de Down, no sabían reconocerlo porque todos los dibujos eran iguales. Entonces significa que para los ojos de esos niños no habían diferencias, no hay diferencias. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿será que nosotros como adultos marcamos las diferencias y sobre todo como docentes? Porque nosotros tenemos un rol muy importante dentro del sistema educativo. Podemos formar o también podemos provocar muchos daños en los niños si empezamos a tratarlos como diferentes o si no podemos reconocer no solo sus debilidades, sino también sus capacidades, que es lo más importante. ¿Alguien más que quiera participar con respecto al video? A ver, Magíster, buenas noches, muy buenas noches, compañeros. ¿cómo está Bueno, a mí me Jimena? gustó Buenas mucho noches. el video, me llamó mucho la atención porque existe empatía en el aula de trabajo entre los niños. Ujú, No existe discriminación, tanto para el niño que tiene el síndrome de Down como para los demás niños. Inclusive tomando las palabras de usted, Magíster, los papás era muy difícil reconocerlos porque vivimos en una sociedad excluyente, lo digo así. Yo que trabajo en el área de social, eh, la sociedad mismo le impulsa a ser excluyente. Entonces, ujú. nosotros tenemos en la sociedad de capacitar mucho, socializar mucho este tema de las inclusiones, porque muchas de las veces existe este racismo, esta inequidad desde la familia. ¿Y por qué Ujú. no decirlo dentro de la sociedad? Entonces, este video es muy motivador, ya que nos ayuda a ir limando todas esas barreras excluyentes hacia la sociedad. Ese es mi compartir. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Me parece excelente. A veces tenemos que reflexionar y detenernos un poquito a pensar cómo está la sociedad de hoy en día, cómo actuamos desde nuestra familia, desde nuestro contexto familiar. ¿Será que trabajamos en el buen trato, en un lenguaje positivo, por ejemplo, para el tema de la discapacidad? Son temas tan chiquitos que podemos hacerlo desde nuestros propios contextos familiares y por supuesto desde nuestros contextos laborales. Más si tenemos, como les digo, esta labor o este rol de ser docentes. Muy bien. ¿Alguien más que quiere participar acerca del video? A ver, Adriana. A ver, yo quisiera aportar que, por ejemplo, en las escuelas falta un poco concientizar a los padres de familia, porque yo pude vivir un caso de cerca donde un niño, los papás no querían incluirlo en la escuelita. Entonces creo que como padres que tenemos hijos, tenemos que educar a nuestros hijos para saber llevar para crear armonía entre las personas, entre hombres, entre mujeres, y más aún entre niños y niños porque eso está muy mal. Entonces, todos los papás, no, el niño tiene estas actitudes y tenemos que comprender que mientras hayan niños en las calles y sin educación es donde va a haber más delincuencia, donde ellos tienen que estar siempre educándose. Entonces, creo que como adultos eso es lo principal. Aprender eso y no crear ¿cómo se dice? O sea, los niños no tienen maldad. Los adultos son los que les inculcan el odio a los niños, porque los niños ellos no ven diferencias ningunas. Y creo que en la educación falta un poco más no sé, puede ser de humanismo, porque el docente jamás puede excluir a ningún niño y tampoco estamos igual en esta época que ya no está permitido, todas las personas tienen los mismos derechos, entonces eso está muy mal. Si queremos un mundo de paz, ¿qué tenemos que fomentar? La paz, porque si fomentamos el odio, ¿qué vamos a tener? Violencia, muertes. En los niños, ¿qué vamos a ver? Niños en las calles drogándose, vamos a ver niños delincuentes. Entonces,
como adultos tenemos que pensar eso, que no tenemos que fomentar el odio hacia ningún lado. Eso no lleva a nada bueno. Muy bien, muchas gracias Adriana por esa contribución. Entonces, Adriana ya nos lleva un poquito más allá, ¿no es cierto? También la responsabilidad de las familias, porque la familia es la principal educadora y formadora de los niños, de los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos. La escuela se convierte en un apoyo dentro de esa formación y cumple ciertas funciones, pero las principales pues lo hace la familia. Entonces, qué importante que desde el hogar podamos trabajar fomentando estos valores como la empatía, la solidaridad, el apoyo con otros niños, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Si queremos trabajar en una inclusión social, educativa, familiar, pues la responsabilidad es de todos. Todos participamos como parte, pues, de este proceso inclusivo. Y por eso yo les comentaba anteriormente que este video daba paso a hablar de un tema muy importante dentro de la educación, que es la inclusión educativa. Frente a las necesidades, frente a la atención de las necesidades educativas específicas o especiales, siempre hay un eje transversal para poder atender estas necesidades asociadas o no a la discapacidad, que es la inclusión educativa. Pero para eso nosotros tenemos que tener una concepción bastante clara acerca de lo que es la inclusión educativa y cómo nosotros podemos fomentarla desde nuestros espacios laborales. Así que a continuación vamos a hablar esta noche acerca de la inclusión educativa como una categoría bastante trascendental en el proceso educativo o también de trabajo o intervención en las necesidades educativas especiales. Bueno, cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, siempre va a surgir la categoría de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, sabemos que dentro de nuestras aulas educativas tenemos una diversidad de alumnos. Dentro de esta diversidad vamos a tener estudiantes con diferente ritmo de aprendizaje. Es ahí donde hablaríamos ya de una necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. Hablamos de niños de diferente nivel económico, de diferente etnia, raza, cultura, más entendiendo que nosotros vivimos en un país multicultural, multiétnico. También encontramos niños con diferente tipo de religión, con diferente tipo de familia. También el Ecuador, de acuerdo a los últimos datos estadísticos, el Ecuador tiene diferentes tipos de familia monoparental, tenemos la nuclear, tenemos la eh, ampliada. Y bueno, incluso con los últimos datos que se ha obtenido desde el INEC, incluso aparecen nuevos tipos de familia que realmente llaman la atención y que también tienen características propias dentro de la formación de los estudiantes. También nos vamos a encontrar con niños con diferente tipo de discapacidad. Es decir, tenemos una diversidad dentro del ambiente áulico, pero nosotros como docentes o que estamos formándonos en esta maestría de inclusión educativa, de educación, sabemos que lo diverso pues no debe convertirse en un problema, un obstáculo, sino que lo diverso debe convertirse en una construcción de un nosotros. No hablar de un ellos o aquellos, sino hablar de un nosotros, entendiendo esta diversidad y pues que siempre la diversidad nos puede enriquecer como personas y como educadores. Frente a ello, sabemos que en nuestro país hay un paraguas bastante amplio en lo que se refiere a la normativa, a reglamentos, a leyes que amparan el tema del cumplimiento del derecho de la educación y sobre todo también que promueven todo lo que se refiere a una inclusión educativa, a esta diversidad que pueda ser atendida a través de la inclusión. Y aquí yo he traído a mencionar algunos de estas normativas que amparan nuestro país en el cumplimiento pues de estas categorías. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 y 27 que nos menciona que la educación es un derecho para todos, para personas con o sin discapacidad. También la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI,
en su artículo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, el artículo 47, 47.1 y 47.2, nos habla acerca de los principios rectores de la educación. Nos habla de la no discriminación, de la igualdad de oportunidades y buen trato, de los principios que rigen el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Nos hablan también acerca de la inclusión, de los principios de la flexibilidad, del DUA, del diseño universal de aprendizaje, de los principios de la gestión educativa, de la atención prioritaria, de las necesidades educativas específicas, de la educación dirigida a las personas con discapacidad, y también nos habla de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, que es una unidad que fue creada para poder atender a los niños con diferentes ritmos de aprendizaje. También tenemos el Reglamento General de la LOEI en su artículo 228, que nos habla de las necesidades educativas especiales, es decir, de aquellos niños o estudiantes que requieren de apoyo o de alguna adaptación curricular, ya sea temporal o sea permanente. También en el artículo 240, los estudiantes en situación de vulnerabilidad, el derecho a un servicio educativo de respuesta, a sus necesidades educativas específicas. También tenemos dentro de esta normativa legal lo que refiere los derechos humanos en su artículo número 1, en donde menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1, también nos menciona que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Cabe recalcar, queridos maestrantes, que esta Convención de Derechos de Personas con Discapacidad nació en el año 2006 y que nuestro país forma parte de ella en el año 2008. Es decir, que nosotros como país formamos parte de esta convención y todo lo que estipula pues en esta normativa legal, el país, el Estado, lo tiene que asegurar y cumplir. También tenemos el reglamento de régimen académico, de la Universidad Nacional de Loja. Recuerdo que alguien en la clase anterior me decía cómo se está trabajando en la Universidad Nacional en lo que refiere a las necesidades educativas. También en nuestra universidad tenemos dentro del reglamento el artículo 198 y 199 que nos habla de una evaluación de aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, brindar un acompañamiento a este tipo de estudiantes en el proceso de sus prácticas de vinculación y también en su proceso académico. También en la universidad, esto ya también depende de las instituciones de educación superior, de cómo lo vienen trabajando, pero en la UNL también se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas y no significativas en aquellos estudiantes que tengan una necesidad educativa asociada o no a la discapacidad, y que estas adaptaciones pues se lo tiene que hacer en base a las necesidades y capacidades del estudiante. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, también el artículo 4 menciona que la educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República en condición necesaria para la realización de otros derechos humanos. Es decir, que desde el derecho de la educación surgen y se anclan los demás derechos humanos. Y el artículo 6 nos menciona que se debe garantizar bajo los principios de la equidad, la igualdad, la no discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. Entonces, como podemos darnos cuenta, estimados maestrantes, nuestro país tiene una normativa legal que nosotros debemos cumplirla. Primero conocerla y cumplirla, porque esta normativa pues garantiza el derecho a la educación de todas las personas, pero sobre todo garantiza que puedan ser tratadas como iguales y en equiparación de oportunidades. Y es eso
lo que nos permite entender lo que es la inclusión educativa. ¿Qué entendemos por inclusión educativa? La inclusión es un enfoque basado en principios para la mejora de la educación y de la sociedad y está vinculado a la participación democrática dentro y fuera de la educación. No se trata de un aspecto relacionado con un determinado grupo de estudiantes, tiene que ver con la coherencia de las actividades de mejora o innovación que habitualmente se lleva a cabo en los centros escolares bajo una variedad de iniciativas para que converjan en la tarea de fomentar el aprendizaje y la participación de todo el mundo. Los estudiantes, las familias, el personal, el equipo directivo y otros miembros de la comunidad. Este es un aporte que nos dan los autores Booth y Eiskov. Incluso estos autores pues son muy conocidos. Quienes hemos trabajado en el campo de la inclusión educativa sabemos que estos autores tienen incluso mucha información, muchas investigaciones en el tema de inclusión educativa. A más de eso, también estos autores nos indican que la inclusión denota principios de justicia social, de equidad educativa y de respuesta escolar. Es una aproximación estratégica para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes. Es que a través de la inclusión educativa nosotros debemos garantizar que los estudiantes con o sin discapacidad aprendan. Es decir, la inclusión educativa permite una educación de calidad para todos, brindando igualdad de oportunidades sin excepción ni diferencia de raza, etnia, cultura, religión, ritmo y estilo de aprendizaje, dificultades generales o específicas del aprendizaje, entre otros criterios. En este punto, pues es necesario diferenciar dos términos, que es la integración y la inclusión. Entonces, retomando lo que decía anteriormente, cuando nos encontramos con esa diversidad de alumnado, nosotros tenemos que generar una igualdad de oportunidades y equiparación de oportunidades para aprender sin excepción. No importa si son niños con diferente cultura, religión, familia, estilo de crianza, económico, discapacidad, no, sin excepción, nuestro accionar educativo debe estar orientado a que esos niños puedan aprender. Incluso se dice que los niños deben ser los protagonistas de su aprendizaje, sentirse los protagonistas de su aprendizaje en base a sus capacidades y sus habilidades. Nosotros sabemos, queridos maestrantes, que a lo largo de la historia, hablando un poco sobre el tema de la discapacidad, a lo largo de la historia, pues siempre los niños o las personas que han tenido alguna discapacidad o alguna deficiencia, siempre han sido vistos desde un enfoque de desigualdad. Antes, pues, se creía que cuando nacía un niño con discapacidad era por un castigo divino, era por una maldición, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó a nosotros? Luego, antes, en los años de 1900, empezó a aparecer un enfoque rehabilitador médico, en donde se creía que mientras más rehabilitación médica se le daba al niño, la discapacidad iba a desaparecer. Incluso en este enfoque médico rehabilitador se colocaba a los niños con discapacidad en algunos centros que eran tratados de una forma muy inhumana y en donde pues los internaban porque creían que a través de la rehabilitación médica pues la discapacidad iba a desaparecer. Ya luego, en los años 1900, 2000, ya empieza a aparecer un modelo un poco más rehabilitador, un modelo social, en donde ya no se ve a la discapacidad como un tema médico, sino se ve también como un tema social, en donde todos somos involucrados de poder promover su inclusión. Y es aquí en donde empieza a aparecer un término que se llama integración, pero que ya en estos últimos años, en el siglo XXI, ya ha empezado también a tomar un nuevo rumbo y a ser visto ya no como una integración, sino como una inclusión. Entonces, frente al tema educativo, nosotros debemos saber diferenciar y tener claro lo que es la integración y lo que es la inclusión. Cuando hablamos de integración educativa, estamos hablando
que se inicia como un esfuerzo de poder acoger a estudiantes con discapacidad en una aula ordinaria o lo que se llama ahora en una escuela regular. Mientras que la inclusión educativa lo que fomenta es la aceptación de todos los estudiantes, reconociéndolos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la comunidad escolar. Cuando hablamos de integración, es un proceso que pretende unificar la educación ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a los niños en base a sus necesidades de aprendizaje. Pero cuando promovemos la inclusión, estamos dando respuesta a la diversidad de la escuela, lo que decía anteriormente. En la integración educativa, los profesionales de diversas especialidades apoyan a un estudiante en forma individual o en pequeños grupos fuera del aula regular, mientras que en la inclusión educativa se ofrece adaptaciones curriculares y las ayudas necesarias para un aprendizaje satisfactorio. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la integración simplemente acoge a un grupo de estudiantes, mientras que la inclusión se acoge, se acepta, pero sobre todo se los reconoce como sujetos de derechos, se los reconoce como estudiantes diversos, pero se los reconoce con la oportunidad de que puedan aprender y que puedan desarrollarse de manera integral que con los niños que a lo mejor no tienen discapacidad. En la integración, los profesionales simplemente apoyan al estudiante de manera individual, mientras que la inclusión se lo apoya dentro y fuera del aula, claro, de manera individual, pero también que pueda ser acogido por el resto de estudiantes, brindando una adaptación curricular que le permita ir aprendiendo a su ritmo de aprendizaje, pero ir aprendiendo igual que sus compañeros o igual que el grupo de pares. Entonces, nosotros ya debemos olvidarnos de la palabra integración. Nosotros no trabajamos en la integración, nosotros trabajamos para la inclusión educativa. Para entender un poquito más cuál es la diferencia entre integración e inclusión, los colegios de hoy en día están abriendo puertas a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales a través del proyecto de integración educativo, para que éste aprenda según sus necesidades y pueda compartir con los demás niños. Pero al integrarlo, el niño requiere de apoyos y recursos y de la sensibilización de los profesores, alumnos y apoderados en general. En la integración, se supone que el niño diferente, entre comillas, es el que debe adaptarse a la escuela regular, contando con las adecuaciones necesarias y que requiere de un profesional competente para apoyarlo en su desarrollo de aprendizaje. Mientras que en la inclusión, se supone que no es el niño el que tiene que adaptarse a la escuela, sino la escuela es la que tiene que adaptarse al niño, dejando de lado su diferencia y proporcionándole una educación de calidad. Creo que aquí está bastante claro los ejemplos de cómo entender estas dos categorías, el enfoque integrador y el enfoque inclusivo. Como les digo, nosotros también debemos ir avanzando con la sociedad. Ahora ya hablamos de una inclusión, no de una integración. ¿De qué nos sirve de que el niño simplemente esté sentado en un pupitre si el niño no está aprendiendo? Nosotros lo que queremos es de que ese niño se adapte, perdón, que la escuela se adapte al niño y que el niño pues pueda sentirse un ente participativo, un ente activo, un ente importante dentro de la institución. Perdón que le interrumpa, ¿puedo aportar algo ahí? Claro que sí, Adrián. Este, yo tenía una idea de que, por ejemplo, justo en ese punto que usted ahorita menciona, sí, Ya. mire, por ejemplo, en una escuela de bajos recursos o se podría decir en una pública, va un niño de escasos recursos y ahí no puede él aprender. Entonces yo creo que ahí es importante que, por ejemplo, en las instituciones educativas particulares les den becas a los niños o sea, que se solidaricen de esa manera porque hay niños de bajos recursos que, o sea, no van a poder acceder o sea, a una institución particular, pero donde sí van a aprender, donde sí puede haber un docente, por ejemplo, para lo que él necesita. Entonces, creo que en esa parte sí hace falta de que, bueno, en este caso el DS, si está ahí la psicóloga educativa, qué sé yo, tiene que darle
darle seguimiento a estos niños y tratar de ubicarlos en una escuela particular y tramitar una beca, algo así, porque eso hace falta mucho, eso se ve mucho de esos casos y como que pasa por desapercibido. Y si pasa de esa manera, entonces, como usted dice, el niño está ahí solamente, se podría decir, ocupando espacio, pero no está aprendiendo. Entonces, eso no es inclusión. Muy bien, muchas gracias Adriana por su aporte. Me parece muy significativo. Según tengo entendido, no estoy segura, a lo mejor Jimena nos puede ayudar, que Jimena parece que le escuché que trabajaba en el MIES. Según tengo entendido, es de que, por ejemplo, algunos centros infantiles que son privados, creo que el MIES sí garantiza de que se brinde un porcentaje de becas para niños que son de escasos recursos, aunque también nosotros deberíamos verlo desde lo que nos dice la ley, desde lo que nos dice la normativa legal de nuestro país, de que la educación debe ser de calidad y calidez, sea público o privado. Entonces, debería ser que las instituciones públicas den una atención adecuada, una atención correcta, que se adapte a las necesidades de sus estudiantes, incluso que el material está adaptado a las necesidades de los estudiantes, de la diversidad del alumnado. Debería ser así, sin importar si es público o privado, pues la educación debería ser de calidad. Pero bueno, ahí nos queda ese interrogante, ¿no es cierto? ¿Cómo se está llevando la educación en nuestro país? ¿Cómo es el sistema educativo de nuestro país? Y creo que también nosotros formamos parte como corresponsables de que esta educación pues sea de calidad, ¿no? Haciendo el trabajo desde nuestro espacio. A ver, Jimena. ¿Cómo está, Magíster? Perdón que le ¿Cómo está interrumpa. Jimena? Verá, justamente topando este tema que comentaba la compañera Adriana, justamente lo que es el área del CDI que lleva el MIES de 0 a 3 años, que atienden a los menores. Pero en sí, en realidad, como yo conversaba el día de hoy con la docente de la escuelita donde fui a investigar lo del caso, recabar la información, no existe en sí, magíster, un trato específico para los niños o los adultos mayores o las personas con necesidades especiales. En sí, el trato es generalizado para todos. Lo que sí le puedo aportar que aquí en Zamora hay una escuelita especial para las personas con necesidades especiales, cabe la redundancia, donde sí existe una gran cantidad de alumnado de todas las edades, donde reciben específicamente adaptaciones curriculares propias para sus necesidades. Y en sí, en las escuelas particulares o en las escuelas fiscales, hay en sí una cantidad que le podría decir mínima de valoración hacia los alumnos con necesidades especiales, porque la mayoría del 50% le hablo, los padres de familia no aceptan que su hijo tiene una capacidad especial, discapacidad. Entonces, es difícil laborar en ese campo con ellos, porque incluso la UDAI elabora el informe, la valoración médica, incluso ahora con el MSP, con el CIE 10, los valora y les acredita un porcentaje, pero en sí la familia se opone a aceptarlo, o sea, no están ellos capacitados para aceptar una necesidad especial que tiene su hijo en sí. Entonces, todos reciben el mismo trato, la malla curricular es la misma para todos, o sea, en sí la palabra inclusión, magíster, yo, o sea, que me he ido a investigar estos casos, solo queda en texto, en palabras, en dicho, no se lleva así en sí a cabo a practicarla. Las docentes están capacitadas, algunas dicen que han optado por seguir las maestrías para poderles dar un trato específico a sus alumnos, pero muy personal, porque el ministerio como que les limita y al menos parte de las direcciones de las escuelas como que solo queda en informe y de ahí no pasa más. Entonces, no estamos hablando en sí de una inclusión educativa en práctica, sino solo de palabras. Y lo que queremos es que se lleve la realidad a cabo para que puedan los niños tener una atención y una educación en verdad de calidad y de calidez. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Jimena, por su aporte. Creo que todos tendríamos
una experiencia o algo que contar, ¿verdad? Frente a este tema de la inclusión educativa. Pero como les digo, esto nos deja grandes interrogantes y también nos deja un sinsabor, principalmente como docentes, y no solo como docentes, sino como seres humanos. ¿Qué está pasando con muchos de los niños que tienen una necesidad educativa, como les digo, asociado o no a la discapacidad? Realmente son niños que están aprendiendo, son niños que se están desarrollando de manera integral. ¿Qué es lo que está pasando? No olvidemos que la educación construye o destruye una sociedad. Entonces, el Estado pues está en la obligación de poder invertir en la educación para que esta educación sea la mejor frente pues a todas las necesidades. También es una realidad lo que menciona Jimena, de que muchos de los padres de familia pasan una etapa de duelo en donde no quieren aceptar que su niño tiene una discapacidad, principalmente en el campo de la discapacidad, y pasan por diferentes etapas. Una etapa de rechazo, una etapa de negación, una etapa de culpa, una etapa de aceptación y finalmente una etapa de reorganización familiar. Pero para que puedan cumplir estas 5 etapas que vive la familia frente al shock del nacimiento de un niño con discapacidad, principalmente cuando hablamos de una discapacidad congénita, puede durar años o incluso en algunos casos puede durar toda la vida. Pero para ello también yo siempre hago esta reflexión que los docentes también podemos ayudar y podemos aportar desde el sector educativo social, como también es el MIES, de poder, no sé, guiar, orientar a la familia para que pueda pasar estas etapas, principalmente hasta la aceptación. Porque creo que cuando la familia acepta que su niño tiene una necesidad educativa especial, creo que es mucho más importante para que fluya ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que el aprendizaje no solo se quede dentro de la institución educativa, sino que el aprendizaje también se lo pueda promover y fomentar desde los hogares, ¿no es cierto? Desde el contexto familiar. Entonces, bueno, me parece muy bonito que vayamos participando porque así vamos reafirmando nuestros conocimientos y sobre todo vamos haciendo reflexiones y análisis sobre cómo se está dando el tema que estamos tratando. En esta ocasión, lo que es la inclusión. La aceptación y la valoración de las diferencias de cada estudiante debe ser vista como una oportunidad de aprendizaje. Lo que les decía antes, cuando vemos un niño que a lo mejor tiene una necesidad educativa, no debemos verlo como el obstáculo del aula, sino como una oportunidad de aprendizaje, tanto para el niño, tanto para su grupo de pares, para la familia y para mí como docente. No olvidemos que siempre debemos trabajar desde esa triada educativa, ¿no es cierto? En donde el centro siempre va a ser el estudiante, pero a la par estamos trabajando familia y equipo docente. La posibilidad de definir itinerarios personalizados para los niños, niñas y jóvenes desde un máximo de singularidad posible. Es decir, siempre desde el DESE, principalmente los departamentos de consejería estudiantil, debe haber este acompañamiento, este seguimiento, el poder identificar cuáles son las necesidades del estudiante, cuáles son esas necesidades individuales, pero también cuáles son las capacidades para poder reforzarlas dentro de las asignaturas. La definición de estrategias de intervención que focalicen su atención en la enseñanza, que protejan el interés superior de los niños, niñas y jóvenes, el desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural. Creo que esta última frase nos ayudaría muchísimo dentro de la comunidad para trabajar en temas de inclusión, que podamos tener un sentido de pertenencia. Lo que les decía, no hablar de un ellos o aquellos, hablar de un nosotros, ¿no? Esto nos afecta a todos y ser solidarios, empáticos, desde este sentido comunitario y desde este sentido social. Qué importante que también nos decía Booth y Aisco en una reflexión anterior de la inclusión educativa, qué importante que pueda también trabajar toda la comunidad educativa. No podemos trabajar de manera aislada, debemos trabajar de manera conjunta, todos, desde el equipo administrativo, desde las autoridades, desde el equipo docente, desde la familia, desde el alumnado. Todos debemos trabajar de manera conjunta con un solo fin, que es la inclusión educativa. ¿Cuáles son las características de la inclusión educativa?
El principio rector y filosófico de un proyecto educativo inclusivo debe basarse en el concepto de nosotros como sinónimo de comunidad. Debe ser una educación flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización. El propósito de todos los casos es que la metodología pueda adaptarse a las necesidades de los estudiantes y tener en cuenta que lo más importante es su derecho a aprender. No solo es el derecho que esté en una institución educativa, el derecho es complementario, que es el que puedan aprender. La educación debe estar enfocada y prestar una gran atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje de cada alumno. Debe estar siempre la empatía, la sensibilidad, la solidaridad, la democracia, la justicia, la igualdad de oportunidades. Estos deben ser los principales valores por los que se rijan las diversas actuaciones y actividades de los docentes y de la institución educativa. Es una buena forma de incentivar la creatividad, la iniciativa y el pensamiento crítico. Es importante que los alumnos se sientan protagonistas de la clase. Para la UNESCO, la inclusión educativa debe caracterizarse por prestar especial atención a los grupos marginales y vulnerables con una voluntad inclusiva, buscando la máxima calidad y el desarrollo del máximo potencial de cada persona. La UNESCO siempre nos dice, el aprendizaje debe darse en términos de igualdad y el aprendizaje debe darse para todos. Qué importante que dentro de las instituciones educativas, dentro del aula de clases, el docente no solo maneje un currículo académico, sino también un currículo oculto, ¿verdad? En este currículo oculto, aparte de que estoy enseñando matemáticas, ciencias, no sé, lo que esté dando, impartiendo en mi clase, estoy enseñando también valores. Ahí viene el currículo oculto. ¿Qué es lo que quiero que el estudiante aprenda más allá de lo académico? Como la empatía, la solidaridad, la justicia, la igualdad de oportunidades. No olvidemos que el docente es quien dirige y quien lidera la clase. Entonces, en ese liderazgo, pues, tiene que hacer que todos los estudiantes se puedan sentir parte de, y sobre todo que el niño que tiene una necesidad educativa también se sienta parte de esa clase. ¿Cómo podemos lograr una inclusión educativa? Para hacer realidad estas características y objetivos, y que no solo se queden buenos deseos, como nos decía Jimena, se queden los buenos deseos en la buena voluntad o en el papel. No, para que se haga realidad es necesario que la información, la sensibilización y la mentalización de todos los agentes de la comunidad educativa, incluido el alumnado, es importante que se pueda conocer y comprender en esta diversidad. Se puede lograr la inclusión educativa atendiendo las necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad a través de las adaptaciones curriculares. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación también dentro de su normativa nos habla de las adaptaciones curriculares, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo pues de la necesidad y la capacidad que tenga el estudiante. Entonces, también una forma de incluir es poder hacer esta adaptación a estas necesidades educativas. ¿Qué se puede hacer desde la parte docente? Es importante que los docentes podamos asumir la responsabilidad de formar en la diferencia. La diversidad encierra grandes experiencias de aprendizaje. Las diferencias constituyen un recurso gratuito, abundante y significativo de conocimiento y perfeccionamiento profesional. Si bien es cierto, los docentes debemos estar permanentemente preparándonos, ¿verdad? En estrategias pedagógicas, en metodologías pedagógicas, el poder entender las diferentes necesidades educativas específicas, cómo promover incluso en algunos casos una reeducación. Nosotros incluso debemos prepararnos no solo para atender a los estudiantes, sino también para poder atender y entender a la familia, que es un actor fundamental de la tríada educativa. Entonces tenemos esa gran responsabilidad, pero sobre todo el aceptar, el sensibilizarnos frente a esta situación. Adriana, si no me equivoco, decía, primero tenemos que estar humanizados, tenemos que estar sensibilizados para poder trabajar de una manera oportuna frente a esta situación educativa. Entonces, la inclusión educativa implica que todos los niños, jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan
juntos independientemente de su origen, de su diversidad, de sus condiciones personales, sociales, culturales, incluidos aquellos que presentan necesidades educativas diversas. Entonces, ¿cuál es la clave para que exista una inclusión educativa dentro de las unidades? Es el acceso, que debe ser permanente y regular, de todos estos niños diversos, más un aprendizaje en donde el niño pueda progresar, pueda lograr, pueda aprender, y más la participación, en donde el niño pueda sentirse protagonista de la clase, protagonista de su aprendizaje y sobre todo la pertenencia de todos quienes conforman la comunidad educativa. Esta es la clave, queridos maestrantes, la accesibilidad más el aprendizaje y más la participación. ¿Cuáles son las características fundamentales de la inclusión? La asequibilidad se refiere a que el Estado debe garantizar la disponibilidad de las escuelas a todos los niños con o sin discapacidad. Ya veíamos un poco de la normativa nacional y ahí nos habla del derecho para todos y todas. Una educación garantizada para todos los niños, en donde todos los niños puedan ser incluidos. La accesibilidad, cuando las escuelas no deben tener obstáculos para acceder al sistema educativo, obteniendo una infraestructura adecuada para todos estos niños con necesidades educativas especiales. La accesibilidad pues también es parte de la inclusión. Si ustedes no se han tenido la oportunidad de leer un poco acerca de las barreras frente a la inclusión educativa, hay diferentes autores que enfocan distintos tipos de barreras. Y una de esas barreras pues es este tema de la infraestructura, las barreras físicas, en donde también pues son una forma de excluir y discriminar principalmente a aquellos niños que tienen una discapacidad, ya sea sensorial como la visual o una discapacidad física, que eso ya lo vamos a ver más adelante. La adaptabilidad, es decir, que los maestros deben adaptar el diseño curricular de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y claro, el Estado debe apoyarlos con capacitación y material educativo. Es decir, que el Estado debe apoyar a las instituciones principalmente públicas, brindando una capacitación y formación permanente al equipo docente y brindar también un material educativo que esté adaptado a las necesidades de los estudiantes. La aceptabilidad significa que toda la educación que reciben los estudiantes debe ser de calidad, independientemente si es fiscal, si es fiscomisional o si es privado. La escuela inclusiva debe apostar por la participación, debe apostar por el respeto mutuo, por la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, principalmente de aquellos grupos de atención prioritaria, la confianza y las altas expectativas ante las posibilidades futuras de todos los alumnos, el apoyo a los que tienen más dificultades de aprendizaje. Una escuela inclusiva va a ser una escuela que defiende una educación intercultural. Es una escuela que puede reconocer incluso este tema de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, en donde a lo mejor no todos los niños son buenos para todo, pero tienen una inteligencia más desarrollada que otra y que es necesario estimular y reconocer. También una escuela inclusiva acepta una perspectiva holística y constructivista del aprendizaje desde un todo. Construye un currículo común y un currículo diverso, que estamos hablando aquí de las adaptaciones curriculares, y fomenta una participación activa, social y académica de toda la comunidad educativa. La escuela inclusiva establece una agrupación multiedad y flexible, incorpora el uso de la tecnología en el aula. Ahora hablamos mucho de los recursos digitales, de las TICs. También se propone enseñar responsabilidad y establecer la paz, es decir, crear un ambiente de armonía, de paz dentro del aula educativa, fomentar amistades y vínculos sociales, aceptándose todos desde la diversidad. Pretende también la formación de grupos de colaboración entre adultos y estudiantes, en donde se hace participar pues también a la familia y ofrece unas enseñanzas prácticas adaptadas a las necesidades de los estudiantes.
La educación inclusiva tiene el principio de que todos los niños pueden y deben aprender, de que todos los niños asisten a clases con pares de su misma edad en sus escuelas locales, es decir, donde todos los niños son incluidos, donde todos los niños tienen derecho a participar de los aspectos de la vida escolar y donde todos los niños reciben los apoyos que requieren para poder garantizar sus aprendizajes y su participación. También los niños reciben un currículo relevante a sus necesidades y esto se lo hace pues a través de una evaluación psicopedagógica que lo hacen desde la UDAI o desde los DESE, donde todos los niños también reciben un programa educativo que sea apropiado para su edad, para sus necesidades, para sus capacidades, donde todos los niños participan de actividades co-curriculares y extracurriculares, es decir, dentro y fuera de la escuela, donde todos los niños se benefician de la colaboración y cooperación entre la casa, la escuela y la comunidad. Es lo que ahí hablábamos, la participación de toda la comunidad educativa principalmente. Hay mucha diferencia entre lo que es participación y lo que es la marginación, y eso también nosotros lo tenemos que tener bastante claro, porque para poder promover una inclusión adecuada es necesario irnos por este enfoque de la participación y de la igualdad. La participación hace que los niños dentro de la escuela se sientan bien, es decir, desde este enfoque participativo, ¿qué también podemos promover desde el ámbito académico? También mejorar el autoestima y sobre todo el bienestar emocional y el reconocimiento de los niños con necesidades educativas especiales. También hacer que el niño forme parte de, es decir, que se relacione de manera positiva con sus iguales. El poder promover lazos de amistad, de aceptación, de solidaridad. Muchos de los niños que tienen una necesidad educativa especial e incluso a veces son víctimas de bullying o acoso escolar. ¿Cuántos de esos niños han terminado suicidándose siendo niños? ¿Cuántos de esos niños han desertado de las escuelas? Incluso muchos niños desarrollan una fobia escolar donde no quieren ir a la escuela. ¿Por qué? Porque desde la marginación, desde la discriminación, esos niños incluso no relacionan estas amistades, estas relaciones interpersonales con otros niños. Y también desde la participación, los niños toman parte de, es decir, tienen voz, son escuchados, toman decisiones, participan. Entonces, qué importante, estimados maestrantes, que nuestro enfoque desde la docencia, desde la educación, sea en hacer que los niños se sientan bien, el hacer que se sientan parte de y que tomen parte de. Y pues al contrario, cuando hablamos de la marginación, estamos hablando desde ese enfoque discriminatorio, en donde los niños puedan sentirse menospreciados, donde los niños se puedan sentir marginados y de alguna forma también se puedan sentir manipulados. ¿Cuáles son los beneficios de esta inclusión? Esto nos permite ayudar a romper el ciclo de la pobreza y la exclusión, a permitir que los niños y niñas con discapacidad puedan permanecer con sus familiares, con sus comunidades, en las instituciones regulares, que puedan mejorar la calidad de la educación para todos y todas, que puedan ayudar a vencer la discriminación, porque ya vemos que en la sociedad hay mucha discriminación. Incluso ya cuando hablemos de discapacidad voy a hablar también del tema del lenguaje positivo y buen trato, y sobre todo el poder promover una inclusión mucho más amplia. Finalmente, quiero concluir con todo lo que hemos conversado en esta noche, de que la inclusión educativa pretende valorar la diversidad como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia, pues poder favorecer el desarrollo humano. La diversidad no debe ser vista como un problema a superar, sino más bien como un recurso enriquecedor para poder lograr o apoyar el aprendizaje de todos. Yo quiero terminar con esta frase que me parece muy bonita y que también nos permite reflexionar un poquito, de que cada niño es especial. Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. Porque entonces compararlos unos con otros?
Cada uno es diferente, cada uno es especial, cada uno es hermoso y único. Creo que todos deberíamos trabajar desde este enfoque, ¿verdad? Todos los niños son especiales, todos los niños son importantes. Cada uno pues tiene sus propias habilidades, a lo mejor también sus debilidades, pero cada uno brilla con su propia luz. Entonces no tenemos por qué compararlos. ¿Por qué hacerlos de menos? ¿Por qué discriminarlos? ¿Por qué marcarlos como diferentes? Sino atender esta diversidad desde la inclusión. Eso, queridos maestrantes, bueno, creo que ya estamos también llegando a la hora final de esta tutoría. Espero que algunas de las ideas claves acerca de la inclusión educativa puedan ustedes considerarlas para que formen parte de su práctica docente, pero también de esa práctica humana de todos los días, desde nuestros contextos sociales como nuestros contextos familiares. Finalmente, yo había colocado aquí la actividad que está planificada para el cumplimiento hasta el día 14 de junio. Estamos hablando de la tarea de aprendizaje práctico experimental. En esta tarea de aprendizaje práctico experimental, pues debemos hacer una revisión y una ampliación bibliográfica en relación a todas las dificultades que están relacionadas pues con las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Estamos hablando de altas capacidades, de dificultades relacionadas con la lectura, la escritura y las matemáticas, relacionadas con los procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales, y también las que están relacionadas con los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz. Este tipo de actividad es el poder desarrollar algunas estrategias pedagógicas que fomenten la inclusión educativa y familiar. Esta participación es individual, asíncrona por cada uno de ustedes. Se abrió esta actividad desde el 9 de junio del 2024 y se va a cerrar el 14 de junio del 2024. El tema de esta actividad son estrategias pedagógicas para estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Los prerequisitos es de que ustedes puedan tener familiaridad con el tema de necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, tener conocimiento acerca de las características y los desafíos que enfrentan estos estudiantes, el que puedan comprender también la realidad y el contexto educativo de los estudiantes y que puedan hacer una ampliación bibliográfica en el tema de referencia. ¿Cuál es el proceso para el cumplimiento de esta actividad? La fase 1. Descripción del caso. Primero van a realizar una descripción de un estudiante que tenga una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad. En esta descripción van a colocar, como la información siempre debe ser confidencial, entonces lo que podemos hacer es utilizar únicamente las siglas. Vamos a colocar la edad, el tipo de necesidad, también cuáles son las características específicas del caso, el año escolar, entre otras que ustedes consideren que son importantes. En la fase 2 vamos a diseñar estrategias pedagógicas inclusivas y diversas para poderlas aplicar en el proceso formativo del estudiante con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Estas actividades deben incluir un objetivo, un plan de acción. Es decir, dentro de este plan de acción van a estar las estrategias pedagógicas que pueden ser como mínimo 5. Van a estar qué recursos vamos a necesitar para cumplir esas estrategias, el tiempo, si es mensual, si es semanal, si es bimensual, si es trimestral, quiénes van a participar y cómo se va a evaluar. Yo les he colocado ahí un recurso como ejemplo, que es un formato como ejemplo. Si ustedes desean, lo pueden utilizar o si no, ustedes lo adaptan en base también a su experiencia o como ustedes consideren pertinente. Yo simplemente les he colocado un formato de ejemplo para aquellos maestrantes que me lo han estado solicitando. Y en la fase 3, pues ya es el final en donde ustedes van a subir. Primero tiene que su tarea cumplir con la siguiente estructura. Debe tener una portada, es decir, una carátula, debe tener una introducción acerca de la tarea que están cumpliendo. Van a describir el caso, algo que también alguien me preguntaba, el caso puede ser de una experiencia que ustedes han tenido, ya sea en el ámbito laboral o incluso en el ámbito familiar.
A veces tenemos algún familiar, un hijo, un sobrino, un vecino, un amigo, un primo que ha tenido una necesidad educativa. Podemos colocar también eso como ejemplo. Luego vamos a colocar el plan de acción en base al recurso que les coloqué como ejemplo o al que ustedes diseñen. Y finalmente la bibliografía, porque si sacamos algunas estrategias pedagógicas de algunos autores, pues debemos colocar y citar a quién pertenece la información. En la fase 4 van a subir el documento en formato PDF a la plataforma ELSA de acuerdo a las fechas que están establecidas en el aula y pues siempre vamos a utilizar las normas APA séptima edición. Y en la fase 5, la final, pues la docente es la que realiza la evaluación y la acreditación de la tarea. Para la evaluación, ustedes tienen una rúbrica de evaluación del trabajo práctico experimental que ustedes pueden revisar. El feedback se realiza pues todo en el entorno virtual de aprendizaje ELSA y los recursos materiales son los textos básicos que ustedes tienen incluso en la plataforma, que ya los socialicé en la clase anterior, y que pues los pueden descargar para poder revisarlos. Esto, queridos maestrantes, entonces tienen que cumplir hasta el 14 de junio, que es la tarea próxima dentro de la asignatura. Jimena tiene una pregunta. Sí, magíster, justamente referente al estudio del caso. Yo tengo una inquietud, no sé si me equivoco, perdóneme. Verá, yo hice un estudio de caso muy particular. Tengo un primito político que él tiene el trastorno del lenguaje expresivo. Pero en sí, verá, yo asistí el primer día a la escuela cuando usted ya nos había mencionado sobre este trabajo. No tuve el apoyo de en sí de la maestra, porque la maestra dijo que como ella ya está por jubilarse, la verdad que ella ya está cansada, lo típico que el docente le manifiesta, que ella ya está cansada de los niños, que ella ya se jubila y por lo tanto ella aplica una sola malla curricular para todos los niños. No hay excepción de ninguna necesidad que tenga que adjuntarle un tipo de planificación específica para el niño. Entonces, por ese lado, como que no me sentí segura y la verdad abandoné ese caso. Entonces fui en busca de otra amiga docente que estaba ahí y ella también tiene otro casito, pero en sí no está valorada por, o sea, hay un informe de la UDAI, pero como le comentaba anteriormente, por eso intervení, porque no hay apoyo de los padres de familia de esta NN, ¿ya? Entonces, ella tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, me pareció interesante este caso. No sé si está dentro de las características que usted ha mencionado. Eso estaba un poquito media insegura y quería, la verdad, preguntarle a usted para que me asesore de la mejor manera y a la vez terminar, concluir con el trabajo. Por favor, magíster. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Jimena. Sí, si es un trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad que no esté asociado a una discapacidad, sí puede ser. Si no está asociado. A veces muchos niños presentan características de déficit de atención o incluso dificultades en sus funciones psicológicas superiores, como la atención, la cognición, la percepción, el lenguaje, pero que pueden estar asociados a una discapacidad, principalmente una discapacidad intelectual o una discapacidad sensorial. Si no está asociado, o incluso a un mismo autismo, a un autismo, si no está asociado y está solo como TEA, sí puede ser un caso, un estudio de caso de una necesidad educativa no asociada a la discapacidad. Entonces, tranquilamente usted puede desarrollar ese caso y en base a ese caso establecer como mínimo 5 estrategias pedagógicas para poder trabajar con ese niño. Muy amable, magíster. Con Gracias. mucho gusto, Jimena. Lili, Buenas noches, profe. Una consulta. En cuanto a la ampliación teórica, ¿hay que hacer de los contenidos o del caso que estamos haciendo? perdón, no le escuché bien. Repítame, Lili. O sea, la ampliación teórica, ¿hay que hacer de los contenidos, de las dificultades o del caso que estamos haciendo nosotros? La ampliación teórica debería ser específicamente del caso para que ustedes puedan tener una idea más amplia, un conocimiento más amplio del caso que ustedes están describiendo. Pero no olvidemos, Lili, que esta ampliación bibliográfica es para usted, para poder entender el caso, la necesidad educativa no asociada a la discapacidad. De ahí esa ampliación no va dentro del procedimiento de la tarea, para que no se confunda.
Simplemente Ay, es como un prerequisito que le sirve a usted para poder elaborar la tarea de mejor manera. Ujú. ya. Gracias, Sí, profe. con mucho gusto, Lili. Entonces, si ya no hay más consultas, ha sido un gusto, queridos maestrantes, haber trabajado en esta noche junto a ustedes. Siempre es bonito poder compartir experiencias y el poder ir haciendo análisis que nos enriquecen en nuestros conocimientos. Nos vemos el día domingo a las 9 de la mañana y pues que tengan una linda noche y un lindo resto de semana. Un abrazo para todos. Linda noche. Gracias, Gracias. Gracias, Magíster. magíster. Magíster, Muchas hasta gracias, mañana, magíster. compañeros, hasta mañana.